La reforma de política que ha planteado la Comisión Tuesta, una comisión de alto nivel. Hoy día presentó el informe, no hemos tenido tiempo de desmenuzarlo todo, pero hay algunos puntos que creo que ya se pueden discutir. Me interesan mucho sus opiniones. Uno de los más polémicos es que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria no la va a decidir el Congreso, eso es lo que se plantea, sino que lo decide la Corte Suprema. Y ahí han saltado ¡ping! Todas las antenas porque la gente dice está introduciéndose o entorpeciendo un poder con otro. Opiniones, Antero. Mira, me mira fijamente. ¿Sí? En la práctica había un dicho: otorongo no comió torongo. Yo la primera vez que lo escuché a César Fernández Arce en el Congreso Constituyente. Y tan prueba de que otorongo no comió torongo que se quiere hoy día modificar todo lo que significa la Oficina de Control en el Poder Judicial, la OCMA, para pasarlo a la nueva Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque siempre hay un espíritu de cuerpo en la práctica. Por más que no se quiera, por más que legisles, siempre lo hay. Entonces tiene lógica sacar la autorización de levantamiento de inmunidad del Congreso, me parece lógica, pasársela no a cualquier juez, a la Corte Suprema. Yo sí lo veo bien. ¿Lo ves bien? En principio sería interesante, ¿no?, que se desvincule el Congreso para que no haya otorongo juzgando a otorongo. Pero por otro lado, ir al Poder Judicial, yo no sé, eso puede estar en manos de inostrosas o de especies equivalentes, ¿no? Si yo confiara mínimamente en el Poder Judicial, diría estupendo, como Antero, ¿no? Pero tengo muchas dudas y no creo que la Junta Nacional de Justicia resuelva, por lo menos rápidamente, el tema del Poder Judicial, que es un tema de liderazgo, es un tema de personas, Lucho, no solamente es un tema de leyes. Pero esta es la realidad. Entonces, ¿a qué autoridades vas a buscar? ¿A las autoridades celestiales? No, pero tal vez, eso Antero, es lo que tenemos. Igual, que sea un mecanismo automático, ¿no? O sea, que se establezca qué cosas tienen, qué cosas van con inmunidad, qué cosas no van con inmunidad, porque claro, el que no haya inmunidad es peligrosísimo. Hay un problema. También. Y el que esté en manos de otro poder, a mí me parece importante siempre y cuando tengas la garantía de que ese poder se va a comportar como debe ser. Si hubieran planteado que sea el Tribunal Constitucional, yo lo aplaudo y lo firmo. Pero quien pide el levantamiento es el Poder Judicial y yo te voy a autorizar el levantamiento. No, pues tampoco. O sea, si se lo pasas al Tribunal Constitucional en buena hora. Podría ser. Claro, pero que el propio que te va a juzgar es el que te va a levantar. Como entramos al rubro de la persecución política, viene otro Fujimori y tienes otro Montesinos el día de mañana, que lo puedes tener, pasado mañana también lo puedes tener, y tienes a todo el mundo metido adentro. Claro, pero no hablemos de cosa irregular. ¿Tiene alguna autoridad? Sacarlo del ámbito del Congreso. Van a patalear. Para que otorongo no como otorongo. Creo que el Tribunal Constitucional es puede ser el tribunal. Sí. Por ejemplo, así es. Creo que hablemos de una inmunidad más, digamos, más objetiva. Que sea el Poder Judicial el que pide que se levante la inmunidad de arresto, cuando ya hay sentencia firme y se acabó la discusión. O sea, ¿por qué el Congreso tiene que evaluar si una persona que tiene sentencia firme debe ir preso o no? Es como las comisiones investigadoras del Congreso, ¿no? Lo que hacen es blindar a los amigos y castigar a los adversarios. Entonces, lo mismo va a pasar. Y eso del blindaje es pan de todos los días. Yo, por ejemplo, en las comisiones investigadoras tengo el criterio, que ojalá llegue alguna vez a legislarse en ese sentido, que una vez que entró el Ministerio Público, el Poder Judicial, agarras todos tus expedientes de la comisión investigadora, le pones un lazo bien bonito, una dedicatoria y lo mandas al fiscal de la Nación. Porque no tiene sentido 2 o 3 investigaciones simultáneas. Lo que pasa es que también las comisiones investigadoras, en algunos casos en que no ha habido estabilidad democrática, el Congreso se convirtió en una garantía de que se vieran ciertos temas que, digamos, los poderes copados por un Estado como el de Fujimori no permitían, ¿no? ¿Cuántos casos Blancanelli debió pasar por su cara? Oye, y que si no era por el Congreso no se hubieran mirado nunca, pero, ¿no? Pati, ¿acaso el Congreso también no estaba metido en esta chanfaina? Pero no todos, pues, Antero, ¿no? Evidentemente, todos, igualito, no todos en el Ministerio Público, no todos en el Poder Judicial, sí, pero había gente que estaba copada. Pero el Congreso es mucho más libre que un fiscal.
Es mucho más limpio. Duda, mucho pero más limpio. también lo había. Y no te olvides que hemos visto parlamentarios ir a la salita de Montesinos y recibir plata. Lo que pasa es que las comisiones... La caída del fujimorismo comenzó por eso. Con Antero, ¿debe haber o no debe haber comisiones investigadoras o investigaciones en el Congreso? Que entiendo que se exceden todos sus límites y que hacen el laberinto. A mí no me gustan en general las comisiones investigadoras del Congreso. Casi siempre cumplen con una regla, lo que decía hace un momento: golpear, castigar a los adversarios políticos y blindar a los amigos y no sé cuánto. O sea, tiene fines políticos. Además de eso, no sabemos qué cosa, o a veces resulta muy evidente, se está negociando debajo de la mesa para ese blindaje o para ese castigo, ¿no? Acabamos de verlo, el caso de Chávarri, por ejemplo, era blindado de una manera, yo creo, pero, excesiva, por ejemplo, notoria. Yo sí creo que el caso de los indultos firmados durante el gobierno de García merecían ser investigados y no se investigaron salvo en el Congreso. O sea, no... Y incluso ahí hubo un intento del Poder Judicial de parar al Congreso, del Poder Judicial de parar al Congreso. Entonces, no siempre el Poder Judicial va a hacer su trabajo tampoco, no siempre. Todos son humanos y la obra humana es imperfecta. Hay buenos, malos y regulares. Ya se puso pero teológico. Pero es que la realidad, Pati. A ver, no Daniel, antes de que te comas una uña. Que todos son malos o todos son buenos. Daniel está así, a ver. Bueno, yo la verdad que este tema no lo entiendo. Honestamente no sé a dónde van, a dónde quieren ir, cuál es el sentido de lo que están planteando. No. Con lo de la reforma política en general. Sí, en general. Sí, ahora, hay otros aspectos que sí me parece que son importantes. Por ejemplo, no puede postular a una curul al Congreso una persona que tenga una sentencia en primera instancia, para evitar que el Congreso se convierta en lo que se ha convertido, en una suerte de espacio a donde va ese que sabe que va a terminar condenado para ganar una serie de años y que la inmunidad lo proteja, ¿no? Pati, a mí la verdad que no sabía que había salido esto. A mí me preocupa, digamos, que lo más saltante el día de hoy es la inmunidad parlamentaria. En una situación donde un país, donde el presidente de la República, que tiene un Ministerio de Justicia con 500 empleados, tiene que contratar a 7 personas para hacer una propuesta de ley. Esa es la realidad del país el día de hoy. Entonces, ¿para qué está el Ministerio de Justicia? Hagamos las comisiones, que hagan las propuestas al presidente de la República, porque estamos votando, así como estamos votando un montón de dinero en el Congreso de la República, ¿para qué tenemos un Ministerio de Justicia? ¿Para qué sirve? Si no puede ni siquiera hacer una propuesta política. Peor, te cuento, en el mes de febrero, el mes pasado, había una reunión de del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Comisión, en Sucre, en que se han presentado una serie de ONGs y personas del Perú a pedir y prácticamente hacer apología al terrorismo, pedir la salida de Abimael Guzmán, etcétera, y el procurador supranacional, dependiendo del Ministerio de Justicia, no fue. Nadie del Perú estuvo allí. Una vergüenza, no sirve para nada. Pero nos podemos centrar un poquito en este tema que es importante. Sí, es que es tan importante que a mí me preocupa que la propia composición, de gente muy honorable, por supuesto, pero estamos hablando de académicos, estamos hablando de teóricos, gente que no conoce lo que es, gente que no ha tenido ni siquiera una vida partidaria. Voy a defender a algunos. No, pues no, yo Fernando lo Cuesta, jefe de respeto. la OMPE. Milagros Campos, poca gente sabe tanto del manejo parlamentario y político como Milagros Campos. La conozco muy bien a Milagros. Un asesor en el Congreso de primer nivel. Gracias, Andrés. Pero está bien. ¿Podemos decir que es una teórica? Claro. No hay forma, pues, Daniel. No todo. Vamos. Académica, es lo que estoy Pero diciendo. habría que discutir las propuestas, ¿no? Habría que discutir las Poca propuestas gente más que... sabe tanto del manejo del Congreso como ella. Eso no tiene nada de académico y de teórico. No habrá sido candidata, no habrá estado en cargo político, pero lo conoce, ha estado muy cerca de los A parlamentarios. ver, ¿a quién llamas antro cuando tienes una duda de cómo funciona el Congreso? ¿A Mil Campos, pues? A dos, o a Milagros o a Delgado Guembes. De acuerdo. Será medio loquibambia, pero es un O a José promen. Deliche cuando se trata de un tema de Ah, sí. manejo de... O sea, no. Y a Hugo Rovira. O sea, entiendo los reparos, pero... O sea, sí, tú puedes llamar a un mecánico para que te explique cómo funciona un motor, ¿no es cierto? ¿Pero un mecánico te va a diseñar un motor? No. Entonces, ¿a quién llamamos? O sea, tienes que llamar a la gente que tiene experiencia. Por ejemplo. El señor Antero Flores Arauz, por ejemplo. O sea, el señor Antero Flores Arauz... Tiene muchísimo que decir de reforma política. Y no hay un solo... Fernando Tuesta no. ¿Ah?
y Fernando Tuesta no, que ha manejado el organismo electoral. También Fernando Tuesta. Yo lo que te digo que hay un sesgo donde no se ha tomado en cuenta a gente muy valiosa que hay en el país, que tiene mucho que decir y mucho que aportar para la reforma política verdadera. ¿Y cuál es el sesgo? Para entender, porque... En mi opinión son académicos. En mi opinión son académicos que van a hacer una propuesta que va a Luis quedarse... Benavente, académico, responda. Es un tema, el Perú demanda, exige, requiere con urgencia reformas políticas, reformas electorales, ¿no? Y van pasando los años y avanzamos muy poco en este tema. A ver, el presidente, dentro de su lógica del año pasado populista, de sintonizar, etcétera, etcétera, la que hemos conversado varias veces, optó por el referendo y dijo, bueno, una comisión para que haga propuestas. Bueno, ya escogió esa alternativa, está dentro de su margen de juego, pero es un tema que entra a discusión, que entra a debate. Hay que escuchar ahora al Congreso, hay que escuchar a los académicos, hay que escuchar a los especialistas, además, a las se traduce en proyectos de ley que se van a discutir en el Congreso, que efectivamente ahí entrarán todos los que tienen algo que decir, ¿no? Y esto lleva a un debate nacional amplio, ¿no? Al final de cuentas, ¿de dónde viene la propuesta? Disculpa, ¿será ¿a dónde algo... se genera un debate nacional amplio? Bueno, ¿en qué escenario hay un debate nacional? No, pero acá estamos discutiendo, estamos debatiendo. Podemos hablar, podemos decir, pero que eso tenga alguna consecuencia, lo que vamos a decir nosotros, no tiene ninguna consecuencia. Al final de cuentas, eso acaba al Congreso, ¿no? Es un tema que... ¿Y en manos de quién lo estás dejando? De la gente que estamos criticando hace 2 años. Y la gente que ha venido criticando como están los últimos 15 años. Pero ¿dónde está la reforma? ¿De dónde viene la reforma? Eso va al Congreso, ¿no? No, el Congreso no tiene por qué aprobarlo así, ni tiene por qué ser el juego del presidente, ¿no? El Congreso tendrá que evaluar. Le preguntó a Salvador del Solar si se haría una cuestión de confianza para aprobar los proyectos que salían de esta reforma. Dijo, creo que con sentido, eso no tendría ninguna lógica. Esto es una propuesta para ser debatida, para ser alimentada, incluso, para ser enriquecida. Acá no se trata de imponerle nada a nadie. El presidente al final optó por el Congreso de una Cámara y la propuesta es del Congreso de 2 cámaras. Incluso ahí hay una... Es importante, que esa es otra de las propuestas de la reforma política y llegar al 2021 con una propuesta de bicameralidad. Yo quería referirme a lo que decía Daniel, que esta comisión es de académicos. Es verdad que la mayoría son académicos. Varias yo no los conocían, ni siquiera sabía de su existencia. Pero ¿no es mejor que de inicio salgan las cosas bien para no rectificar? ¿No es verdad que a veces adicionalmente a lo académico, a lo teórico, necesitas también el diario vivir, la experiencia, etcétera, que te hace sentir muchas veces, oye, eso suena muy bonito, pero no es práctico, no funciona? Entonces sí, yo estoy de acuerdo con Daniel que se requería adicionalmente a las personas que están, algunas otras que hubieran estado en la cosa práctica. Yo no entiendo la diferencia entre académico y político. Henry Piz, académico, un gran político. Porras Barnechea, otro ejemplo. Víctor Raúl Aya de la Torre, otro ejemplo. Sí, los mejores políticos. Pero es un gran académico. Los mejores políticos han sido académicos. Estás equivocado. Pero eso no está en un político que era académico. Es un político. O sea, la esencia de Piz era un político. O sea, tú no vas a discutir. ¿Desde la universidad? Perdón, yo no voy a discutir. Pregúntale a los de la Católica si Piz era un político o era un académico. También mío. Por eso. A lo que voy es que no son incompatibles, Daniel. Nadie dice, lo único que decimos que sean incompatibles, pero necesitas... Esta gente que has hablado y que has señalado eran las dos cosas, académicos y políticos. Acá no se ve en esa comisión, por más pergaminos que tengan. Necesitabas algo adicional. ¿No crees que si ya está la comisión, si ya hay un documento, entremos a las propuestas? Podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, algunas irán, otras no irán, pero ya no importa de dónde vienen a estas alturas. No, además yo, la verdad que... Pero es que no llegan tampoco. Sí creo, si ya las han presentado hoy día en conferencia de prensa. No, digo, o sea, las demás propuestas no llegan. O sea, llegarán las que planteen los congresistas y punto. Ahora, el acuerdo nacional... Lo que pasa es que ya he escuchado esta crítica varias veces y sí creo que un gran favor le haría a la academia a nuestro país si se involucrara en la política. Que el gran divorcio entre la academia y la política es lo que ha provocado la pauperización de la política. Pero que se involucren en la política, sí, por eso, no de afuera. Entonces, cuando se involucran, no los pateen, pues. O sea, cuando vienen a involucrarse en la política, esto no es una involucración. Ellos no se están involucrando en la política, ellos están haciendo una propuesta teórica de acuerdo a su buen saber
haber gente muy notable, todo lo que quieras. Eso no lo estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que es la urgencia de la reforma política, que no la va a hacer el Congreso de la República. Este Congreso no va a cambiar lo que tiene que cambiar. La formación de los partidos políticos, el voto preferencial. Cosas que son elementales para poder tener un Perú diferente a partir del año 2021. Eso no lo va a hacer este Congreso. Muy bien. Bueno, vamos a ver quién lo hace. Entonces, por lo menos hay una propuesta dando vueltas, hay que analizarla. Eso sí, la vamos a desmenuzar después. Acaba de salir el día de hoy. Es un documento gruesísimo que hemos mirado. 400 todavía solo el resumen páginas. o ejecutivo. Rapidito, antes que todo. Lo que nosotros no estamos es cuestionando a los que están, sino que faltaba el complemento. Eso es lo que es. Nada más. ¿Ya? No, pues eso es la opinión de ustedes, que es absolutamente válida. Yo creo que hay que tener una mirada un poquito más optimista sobre las cosas y más inclusiva. Pero, en fin, esta es una mesa de debate. Acá estamos para intercambiar opiniones. No, pero también quisiera saber yo para qué está el Ministerio de Justicia, ¿no? O sea, y los demás ministerios que son incapaces de aportar. O sea, que el propio presidente de la República reconozca que su gabinete no sirve para nada. O sea, honestamente... Ahí también, si tú quieres austeridad, ¿cuánto cuesta cada ministro? Más de 35.000 soles al mes. No, puedes mandarlos a su la conclusión de que el gabinete no sirve para nada a partir de la creación de una comisión de justicia. No, no es que no es la primera vez, Patricia, no es la primera vez. No gobierno en que no se contraten asesores para este tipo de cosas, pero en fin, eso también podría ser una discusión más amplia y que tiene que ver con que faltan funcionarios de carrera también. Eso también es verdad, y funcionarios de calidad, sí, eso también es verdad. Bueno, gracias, señor. Más meritocracia. Más meritocracia, más gente que trabaja en el Estado y que se quede en el Estado por las más razones institucionalidad. correctas, por las razones correctas.